Claro, buenos días. Gracias a Dios porque hoy nos congrega nuevamente, nos reúne para que podamos alabar a Dios y podamos estudiar de la palabra que Dios tiene con nosotros. Este almuerzo, esta cena, este desayuno, este refrigerio, esta merienda con Dios es agradable. Y hoy queremos nosotros reconocer el tiempo de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Yo quiero tocar hoy un tema con la iglesia y es sobre lo necesario, lo agradable a Dios, necesario para nosotros, que es presentarse a Dios con gratitud. Es el ser agradecido. A veces nosotros nos movemos y como que somos muy ingratos los unos con los otros, pero más que eso, muy ingratos con Dios. Hermana Ana de Acosta daba acción de gracias por lo que Dios ha hecho en su vida. Y yo sé que no son 3 días de oración. Llegó un momento que solo estaba ella, pero no dejó de orar a Dios para que Dios traiga a sus hermanas. Y están ellas son poquitas hermanas. Mi hermano Luis Romero no tenía tiempo de ver televisión, hizo 8 muchachitas nada más y un muchachito, ¿no? Sí, 9 hembritas y un varoncito. Entonces mi hermano, de esas 9, solo 2 de las muchachas no están con nosotros. Las otras están en la iglesia, producto de la oración, de la fe, de creerle a Dios. Pero lo más bonito de todo esto es que reconocemos eso ante Dios y le damos gracias a Dios. Así como le pedimos a Dios, también tenemos que agradecerle. Yo veo que mucha gente, Dios ha hecho obra con ellos aquí y en sus casas, y somos incapaces de decirle a Dios, te agradezco por lo que has hecho. Te agradezco por lo que has mostrado en mi vida. A veces conseguimos a alguien, le ayudamos en un trabajo y luego esa persona no agradece. Vemos cómo vamos al médico, el médico es acertado en el medicamento. Tenemos salud y ni siquiera regresamos para decirle al médico, gracias por la pastilla que me diste. Y cuando le preguntamos, ¿le diste gracias al médico? No, yo compré mis pastillas. O sea, pero no por las pastillas, sino por la recomendación. No, de todas maneras, el gasto lo hice yo. O sea, somos tan posesivos en algunas cosas que no reconocemos que el otro también merece que le reconozcamos. A veces un consejo a tiempo, a veces una orientación. A veces estamos tristes y solo un abrazo nos alienta. Y es bueno decir, gracias por el abrazo que me diste ayer. Me sacó de la tristeza. A veces una pasada de mano en el hombro nos ligera el estrés. Pero no somos agradecidos. Y yo quiero hoy presentar el tema que el mismo Jesús menciona por agradecimiento. Vamos a ver hasta dónde el hombre podía agradecer a Dios. Y Jesús nos narra, Lucas como médico hace y resalta el escrito de hoy. Lucas es ese escritor que escribió uno de los evangelios, pero también escribió el libro de los Hechos. Era médico, pero era investigador, conocía, buscaba, indagaba y logró escribir toda la aventura que los apóstoles vivieron y lo que vivió Jesús. Y en este libro de Lucas conseguimos en el capítulo 17, del verso 11 al 19, una historia que tiene 2 características fundamentales. La primera es una enfermedad que en la época era terrible. Era un cáncer de piel, conocido como lepra. La enfermedad más vergonzosa de la época. O sea, quien tenía lepra no podía ni siquiera vivir dentro de la gente, porque su carne se descomponía, su carne se caía a pedazos, era maloliente, era muy podrido quien tenía lepra. Solo se juntaban con los que tenían lepra, Y ellos hacían colonias aparte. Había sitios donde ellos se refugiaban para estar solo los que tenían lepra. Era la enfermedad más cuestionada desde el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nosotros conseguimos desde el arameo, desde el griego hasta el griego, cómo los escritos mencionan esta enfermedad. Lo que es el escrito del Antiguo Testamento, de la Torá, de todo lo que el Tanakh escribe, está contaminado con lepra el hombre. Y cuando vamos al Nuevo Testamento conseguimos la lepra. Y esa enfermedad
es un motivo para que Jesús haga uno de sus famosos milagros. Uno de los grandes milagros que Jesús hizo es sanar lepra. Así como el gran milagro, yo creo que el más grande es la resurrección de Lázaro. O sea, no era fácil darle la vida a alguien después de 3 días, de 4 días de sepultado. Vea que decía la hermana de Lázaro, María o Marta, ya está podrido, ya hiede, tiene 4 días allí, decía Marta, ya no puedes curarlo. Y Jesús le decía, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que el caso es por fe? Y Jesús levantó a Lázaro. Ese mismo Jesús es quien ofrece sanidad aquí, de una enfermedad terrible como la lepra. O sea, la lepra había que atenderla con hisopo, o sea, una vara. Los que podían curarlo, era una vara muy larga en uno de los extremos, un envuelto en tela con los medicamentos que le podían colocar ahí para de lejos tocarlo. Ellos no podían venir. Y la historia que tenemos acá nos narra en Lucas 17. Nosotros vemos cómo el capítulo 11 en adelante, vemos cómo Jesús sana a unos enfermos de lepra. Jesús viene hacia Jerusalén. Jesús, para contextualizar, Jesús está regresando a Jerusalén porque ya era cercano el tiempo de su entrega. Es la última vez que Jesús había salido a predicar y era el último regreso a Jerusalén. Después de ese regreso ya no volvió a salir, sino que fue crucificado y puesto en el sepulcro para luego la resurrección. Pero en ese viaje, dice la palabra que Jesús viene caminando, viene con sus discípulos y vemos cómo el mismo Jesús, en el ir y venir de lo que muchos tenían, de lo que muchos le encontraban, se enfrenta a 10 hombres. 10 hombres que le piden misericordia porque tenían lepra. Dice la palabra de Dios, usted tiene sus Biblias y el que no nos acompaña con el video BIN. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Pueblos cercanos, pero no estaban en Jerusalén. Allí vivían griegos, vivían romanos, vivían muchos gentiles, pero también judíos. Y dice que al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. O sea, la lepra no les permitía acercarse a Jesús. Es muy diferente a la mujer que tenía el flujo de sangre, que pasó en la multitud y decía, si con solo tocar yo el borde del vestido del Señor, yo sé que me voy a sanar. 12 años tengo enferma, perdí todo, pero si yo toco el borde de su vestido, yo sé que voy a sanar. Y la mujer tocó al Señor y fue sana. Estos no, estos tienen que llegar de lejos a Jesús. Dice que se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es una oración colectiva. Cada uno de ellos no dijo, ten misericordia de mí, sino ten misericordia de nosotros. Pero hay algo importante y es que resalta que se levantaron, alzaron la voz, llamaron la atención de Jesús. Y Jesús está para atenderlos. Jesús no le preguntó de dónde vienen, cómo adquirieron la enfermedad, de qué padecen. Sencillamente oyó el clamor de ellos. Dice que cuando los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y aquí está el otro elemento que para mí es resaltante. Si la lepra es importante tocarla aquí porque es la enfermedad del momento, también que al recibir la sanación vuelve agradecido. Dice que volvió a darle gracias a Dios. A que era samaritana, dice que se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Ya no tenía lepra, ya llegó hasta Jesús. Ahora es un ex leproso en los pies de Jesús, agradeciendo y postrado a los pies de Jesús. Y dice que este hombre era samaritano. Los otros 9 eran judíos, eran de Jerusalén, eran hebreos.
Y este samaritano, que era enemigo por naturaleza de Jesús, porque Samaria queda al norte cuando hubo la toma de la tierra prometida. Cuando ellos vienen, los samaritanos, que era un grupo de hombres hijos de judíos, vean que son descendientes de Jacob, a ellos les tocó el pozo de Jacob, donde Jesús también se enfrentó con ellos, con la mujer samaritana. Jesús venía y se encontró con ella en Samaria, en el pozo de Jacob. O sea, era de los judíos, pero quedó en territorio allí donde estos judíos y descendientes de judíos se unieron a gentiles y desviaron la doctrina de Moisés. El Pentateuco ellos lo perdieron, los libros sagrados con que se aprendía los perdieron, no por completo, pero sí abandonaron la cultura e hicieron una cultura nueva. Entonces el pueblo hebreo dijo, estos son nuestros enemigos. Había enemistad entre judíos y samaritanos. Por eso la mujer le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me hablas y me pides agua siendo yo samaritana? Y en este caso es otro samaritano el que viene a dar gracias. No es uno de los que se llaman hijos de Dios, no es un hebreo. Es precisamente un samaritano. Nosotros tenemos otra historia en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, donde un samaritano es quien se encarga de sanar a un hombre que fue atracado. Y el sacerdote judío pasó y lo miró, le dio lástima, pero no fue movido a misericordia. Fue movido a lástima, pero no a misericordia. Y pasó otro, un escriba, y lo ve, pobrecito, lo atracaron. Y no es sino un samaritano que pasa y es movido a misericordia. Y lo tomó, lo sanó, lo llevó a un lugar, pagó para que lo sanaran, pagó el medicamento, pagó la estadía de la hospitalización y le dice al dueño del establecimiento, atiéndelo y todo lo que él consuma lo pones en mi cuenta. Era samaritano también. Quiere decir que de los que no se consideran hijos de Dios, hay mucha gente que tiene de Dios. Y a veces nosotros cuestionamos, creyendo que somos los hijos de Dios, que somos la crema, y cuestionamos al que viene, sin saber si ese tiene el corazón más agradecido, si tiene corazón más sincero para con Dios. De los 10, solo uno regresó para dar las gracias a Jesús porque había sido limpiado de la lepra. Y el que regresó era samaritano. Y Jesús le dice que respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? No fueron salvos, sino limpiados. Jesús no le dice, ¿no fueron 10 los que vinieron para ser salvos? No, vinieron para ser limpiados. ¿Y los 9 dónde están? Que solo tú viniste. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Quien agradece a Dios es el extranjero. Y le dijo, levántate, vete. Tu fe te ha salvado. 10 que vinieron para ser limpios de lepra. Los 10 fueron sanos de la lepra. Pero de los 10 solo uno viene a Jesús para agradecer, para decirle, estoy agradecido. Se humilló ante Jesús. Siendo samaritano, se postró en tierra. Como hacen los judíos para orar. Tocar con sus manos, tocar con la frente, estando arrodillados. El postrarse es pegar la frente del suelo. Y se arrodilló ante Jesús para darle gracias porque lo había limpiado de la lepra. Y Jesús le dice, ¿dónde están los otros? Ellos siguieron, pero yo vine para darte gracias. Y Jesús le dice, pues tú alcanzas un eslabón más. Tu fe te ha salvado, porque ya estás sano. Cuando somos agradecidos, somos movidos a la salvación. Puede que tú tengas remordimiento en tu conciencia por alguna cosa, pero si no hay arrepentimiento, entonces recibes el beneficio que te da el remordimiento, pero no el que te da el arrepentimiento. Y el que tiene arrepentimiento tiene salvación y tiene vida eterna. Porque hay arrepentimiento. En el caso de Judas, después que vende a Jesús, algunos escritores dicen que Judas fue salvo. Que Judas, como Saúl, fue sano. Pero no puede un hombre que se suicida ser salvo. Es más, Jesús dijo, bueno, le hubiese sido a este hombre no haber nacido. Pobre de él, porque va a vender al Hijo de Dios.
Era hijo de perdición, había nacido para eso. Era preferible que no naciera, pero tenía que cumplirse la palabra. Y vea que en este caso, el 10% solo es agradecido. El 90% restante se fue a hacer lo que Jesús le dijo. Ahora, si hay algo interesante en ellos, es que son obedientes. Jesús le dice, cuando ellos claman, ten misericordia de nosotros, Jesús le dice, vaya y preséntense ante el sacerdote. Y es que tenían que presentarse al sacerdote. ¿Por qué? Porque la cultura era que para ser sano tenían que ir al sacerdote para que el sacerdote sacrificara u orara por ellos para tener la sanidad. Si nosotros vemos el libro de Levítico, que narra cómo era el pueblo judío para estos casos, en el capítulo 13 dice cómo se debía tratar a un leproso. O sea, apartado, estaba en condenación, era inmundo, era rechazado por la sociedad. Pero también dice el capítulo 14 del libro de Levíticos que cuando alguien es sano, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir a presentarse al sacerdote para tener sanidad y luego tenía que agradecer con el sacrificio de algún animal. Y dice cómo hacerlo. Sin embargo, en este caso, Jesús apela al Antiguo Testamento y le dice, vayan y preséntense con los sacerdotes. Por dos cosas, porque Él vino primero a cumplir la ley. No vino a abolirla, sino a cumplirla. Y luego para que los sacerdotes que están en Jerusalén, porque los sacerdotes estaban en Jerusalén, y Jesús dice que la palabra que Él iba a Jerusalén, dice yendo Jesús a Jerusalén. Jesús dice, a estos los mando yo para que los sacerdotes oren por ellos, para que vean que cuando lleguen allá ya están sanos, para que den testimonio y los sacerdotes digan, hay alguien que los sanó de lepra y los manda con nosotros. Tan es así que cuando llegan ellos con los sacerdotes ya son sanos, porque a mitad del camino el que regresó no llegó con los sacerdotes, sino se regresó ya sano a mitad del camino. Cuando se miró dijo, ya ocurrió el milagro. Una disyuntiva, ¿voy con los sacerdotes o regreso con Jesús? Los 9 dijeron, vamos con el sacerdote. Él dijo, vayan con el sacerdote. Y este dijo, yo voy con Jesús. Y a veces nosotros tenemos condiciones de vida y tenemos lo que dice esto. Y nos hemos ido por la religión y olvidamos a Dios. Hay muchos religiosos, muchos que quieren cumplir algunos preceptos bíblicos que son interpretados exegéticamente por hombres y el capricho que los hombres dicen, queremos cumplirlo y nos olvidamos de Dios. Cuando Saúl se presenta ante Samuel y le dice, hice todo lo que pidió Jehová, Samuel le dice, no hiciste todo, eres desobediente. Voy a sacrificar un becerro, voy a sacrificar carne, voy a sacrificar aceite, voy a quemarlo en presencia de Jehová. Y Samuel le dice, ¿quiere Jehová sacrificio o quiere obediencia? ¿Qué pide Dios de nosotros? Solo obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, tú vas, tú cumples. Cuando Dios obra en ti, tú tienes que ser agradecido de Dios. Si tú haces un favor a alguien y ese alguien se beneficia y no te agradece, ¿cómo es tu comportamiento con él cuando él viene nuevamente a pedir un favor? ¿Le haces el favor? Tal vez sí. Y se vuelve a ir y no regresa agradecido. Cuando viene la tercera vez tú dices, oye, por más que le hago favores nunca me agradece nada. Yo como que no le agradezco. Déjame decirte que Dios no actúa de esa manera. Las veces que dejemos de agradecerle, Él está disponible para perdonarnos y para favorecernos, porque Él es fiel y justo. Él es fiel, los que fallamos somos nosotros. Nosotros tenemos una condición de vida que es como la lepra. Y Jesús espera que nosotros vengamos para quitarnos la lepra que tenemos y para darnos sanidad, para darnos salud, para darnos de la bendición. Cuando Jesús sana a un leproso como este, lo que está es diciéndole, yo tengo la autoridad, tanto en la tierra como en el cielo. ¿Por qué la tiene en la tierra? Porque en la tierra se comprobó que se quitó la lepra. ¿Por qué la tiene en el cielo? Porque le dice, tu fe te ha salvado. No solo el cuerpo, ahora tienes salvación. Ahora vas a lo eterno. Y el hombre fue contento para agradecer. Tal vez se presentó después con los sacerdotes. Era necesario que se presentara con los sacerdotes para cumplir la ley.
pero ya iba con agradecimiento y salvación. Los otros 10 no dice más la Biblia qué pasó con ellos. ¿Qué pasa con los desagradecidos, con los ingratos? Ya no más, llegaron hasta allí. Pero el que no trasciende en el tiempo, el que agradece a Dios, Dios le paga muy bien. Ahora, Jesús sanó hombres de lepra. Pero también tenemos en el Antiguo Testamento casos donde el profeta de Dios va a sanar a hombres de lepra. Tenemos el caso de Naamán, un hombre que era, según el libro de los Reyes, el segundo de Reyes en el capítulo 5. Nosotros vemos cómo Naamán, siendo un general o un capitán del ejército sirio, cae con lepra, se enfermó de lepra y no encontraba, dime tú, el general, el que gobierna, el que está en el poder con lepra y no puede hacer nada. Por eso puede tener mucho dinero alguien, pero no compra la salud. La salud viene de Dios. Es a Dios a quien buscamos la salud. Y alguien le dijo, mira, en Jerusalén los judíos tienen un profeta que puede orar por ti. Solo ora por ti y se te quita la lepra. Él ha sanado muchos enfermos. Y luego que te sana, tú vas con el sacerdote de ellos o con los sacerdotes y agradeces y eso es todo. Y el sacerdote, el centurión, viendo que ya no había nada más que hacer, dice, voy con el profeta. Y se hace acompañar de parte de su ejército. Como andan ellos siempre con un pelotón que lo va custodiando. Y llegó hasta la casa. Y dice, dígale al profeta que aquí está un centurión del ejército sirio. Y el profeta de Dios dice, ¿qué tiene? Tiene lepra, que no entre. Que se quede allá. Pero él pregunta, ¿qué debe hacer para ser sano? Dígale que yo mando decir por autoridad de Jehová, Dios de los ejércitos, lo que él tiene como ejército a mí no me intimida, yo atiendo a Jehová que es Dios de los ejércitos. Dígale que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces y será limpio. Para este centurión, lo que consideró la palabra del profeta fue una ofensa. Porque dice, ¿qué se cree este profeta que yo vengo a visitarlo y ni siquiera sale a recibirme? Y manda nuevamente. Y el profeta dice, yo no lo voy a recibir. Dígale que vaya al Jordán y se zambulla 7 veces. Y él se regresó protestando contra el que lo había recomendado, contra el que había recomendado al profeta. Y le dice, ¿acaso no hay en Siria mejores ríos que el Jordán? Nosotros tenemos mejor agua que el Jordán. ¿Acaso no hay médicos allá? Yo vengo donde él y ni siquiera me recibe. No tiene la cortesía de hacerme la pleitesía y lanzar la alfombra para que yo pase hasta su casa. No me recibió en su casa, sino que me manda a bañar. Y hay algunos que aquí que provoca decir, vaya a bañarse, hermano. Vaya al Jordán y se mete 7 veces. Y en la calle igual. Y el profeta le dice, esa es tu solución. Pero él era desobediente, no fue como los 10. Y el hombre a quien él le va protestando le dice, pero ¿qué cuesta, mi capitán, que usted se meta allí 7 veces? Son 7 zambullidas nada más. Y si no pasa nada, no pasa nada, pero usted hace lo que él dice. Y cuando hizo la 7ª zambullida salió y su piel era como de un niño. Reconoció que había autoridad en el que Dios había puesto. Y fue sano, pero no era judío. Y tú no eres judío. Tu lepra puede ser muy grande, pero hoy Dios te puede sanar. Hoy Dios puede quitar tu tristeza y cambiarla en baile, cambiarla en canto y en alabanza, en adoración. Pero si tú no vas donde Dios o no haces lo que el Señor te está pidiendo, pues no le pidas a Dios. Solo Dios te está mandando a que te bañes, a que te laves, a que te limpies, pero en la sangre de Cristo. Si hoy decide alguien lavarse en la sangre de Cristo, yo sé que tiene salud corporal y también va a tener salvación, porque para eso es la sangre de Jesús, para limpiarnos de pecado. Dice, la sangre de Jesucristo el justo nos limpia de todo pecado. Vea, de todo pecado. No dice unos sí y otros no. No dice todos y todas. Dice de todo pecado, generalizado en nuestro idioma español perfecto. Todo es todo. Y todo como vengas no le interesa a Dios. La lepra puede ser ya corrompida en tu cuerpo, usted puede estar desgarrando, pero Él dice, yo te restituyo.
Lo que traigas yo lo voy a sanar en ti. Yo te voy a dar la libertad y te voy a dar la verdad de que seas sano. Hay otro caso en el Antiguo Testamento donde el Señor hace castigo, Jehová hace castigo a alguien con lepra. Y a alguien importante, porque estoy hablando de María, hermana de Moisés, siendo hermana del profeta de Dios, siendo hermana del líder que Dios había puesto, que era Moisés. Y Moisés decía, Jehová dice que hagamos esto, y ella comenzó a incomodarse y cayó en la contradicción de Coré, ir contra el ungido de Jehová. Y así como Moisés tuvo que pedirle a Jehová por Coré, o por el pueblo que estaba con Coré, tuvo que hacerlo por María. María comenzó a criticar a su hermano Moisés por el liderazgo que Jehová le había dado. Y le cayó lepra, dice que desde los cabellos, o desde la cabeza hasta la planta de los pies. La pobre no podía pararse porque tenía lepra en la planta de los pies. No podía sentarse porque también tenía lepra donde se sienta. Su cuerpo estaba allí ya entregado. Y el siervo de Dios tiene que decir, Jehová, sé misericordioso. Yo quiero clamarte para que tú la sanes. Es mi hermana, pero ella fue contra ti y tú eres mi ungido. Yo te puse allí y quien va contra ti, va contra mí. Y lo mismo le dijo a Moisés cuando Coré, lo quito, lo voy a raer de la tierra porque va contra ti y a ti te puse yo. Cuando Dios pone hombres para dirigir su obra y hay quienes no van con el propósito de Dios por esta palabra, por lo que Dios está dando, sino que quiere que sus caprichos sean cumplidos por el ungido de Jehová, tenga cuidado con la lepra. Y no me refiero a lo físico de la lepra, sino a cualquier cosa que pueda ocurrir, porque con Jehová no jugamos y Jehová tiene palabra firme y yo sé que Él cumple esa palabra. Cuando pone hombres los pone para atar y desatar, para bendecir, para que el pueblo crezca, pero no abuse, porque Jehová cobra por sus siervos. Cuando tú eres siervo y en tu trabajo, en tu estructura de vida, tú tienes un comportamiento justo y hay quien perjudica, sepa que ese está perjudicando al mismo Dios. Y Jehová dice, ay de aquel, dijo el mismo Jesús, ay de aquel que haga mal a uno de estos mis pequeñitos. Es mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se lance al medio del mar, y no que perjudique lo que yo tengo. Así que hay que tenerle cuidado. Vea lo que ocurrió con María. Sin embargo, la oración de Moisés hizo efecto y Jehová dijo, por tu oración, por ti la voy a sanar. Yo imagino que después de la lepra, María, todo lo que Moisés decía, sí, mi Señor. Y cuando Moisés ordenaba, decía ella, hagan lo que dice mi Señor Moisés. Tuvo que entender que la voz de Moisés era la voz de Dios. Tuvo que reconocer que Dios le estaba dando sanidad. Pero María tenía ahora que agradecerle a Jehová el que le había sanado y reconocer que no debía ir más contra el ungido. Cuando Dios te da sanidad, ahora tú agradeces, tú bendices a Dios, tú buscas de que ese Dios sea el Dios verdadero en tu vida, que sea el Dios que quiere gobernarte, pero tú debes someterte para que Él pueda decir, tú me serás por pueblo y yo te seré por Dios. La gratitud, el agradecimiento a Dios, debemos nosotros practicarlo. Veamos nuestra Biblia, Salmo 63. Del verso 1 al 4. Ya lo tiene Luxi por allí. Salmo 63, verso 1 al 4. Dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. ¿Será que está contaminada con lepra? ¿O es que ya fue limpia y ahora anhela a Jehová, pero en gratitud? Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Hay gratitud en el salmista.
Y el salmista había pasado momentos duros. David pasó momentos difíciles, pero no deja de alabar a Dios, no deja de buscar lo que Dios le está ofreciendo, lo que Dios está pidiendo que él haga, lo que Dios quiere que él cumpla. El salmista siempre estuvo atento a lo que el Señor le pedía. Por eso nosotros vemos cómo le clama solo Dios, pero no cualquier Dios. Dice en el verso 1, Dios, Dios mío eres tú. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. En cualquier dificultad, en cualquier sitio, yo debo buscar a Dios. El que está leproso debe buscar a Dios. Y digo lepra no por la enfermedad de carne, sino en lo espiritual. Como estés, busca a Dios. Si estás viviendo en lo árido y en lo seco, busca a Dios para ver su poder y su gloria, así como ha mirado o como viene al santuario de Dios. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. En nombre de Dios agradecemos. Y cuando nosotros vemos a algunos que practican idolatría y adoran y buscan adorar los ídolos en vez de a Dios, decimos, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde se perdió la iglesia tradicional? Que abandonó la adoración al Dios vivo, como dice el salmista, para ir tras los Baales y tras la creación de los hombres. Imágenes que no tienen un origen real. Si usted ve la historia de algunos íconos de adoración, en el caso del oriente del país, si vamos a Margarita, vea el origen del ícono de adoración allí. ¿De dónde salió? De una muñeca que apareció en Pampataro o apareció en Por la Mar, por la playa, y dijeron, esta es la poderosa. Y pusieron la fe en algo que no es Dios. Cambiaron el sentido. Cuando el salmista dice que debemos ir agradecidos es a Dios. Y cada ícono es una aparición. En mi pueblo, cerca de la iglesia y de aquel donde me formé, final calle Bermúdez, si alguno va en barrio Bolívar San Martín en Carúpano, se alborotó hace unos años el pueblo, porque apareció la imagen de la Virgen en una cava de cerveza. Era de esas cavas de lámina galvanizada que tienen dos compuertas y se coloca hielo y se coloca. Carúpano se ve mucho eso por los carnavales y la playa. Entonces, la persona dueña de la cava estaba lavando y en el fondo de la cava, en el galvanizado, apareció una imagen. Y él dijo que era la Virgen del Valle. Y se alborotó el pueblo y usted va allí y está la cava y es la Virgen de la cava de cerveza. Y le adoran y honran y hay agradecimiento y pagan promesas y entregan cositas como retribución a los milagros que ha hecho la Virgen de la caja de cerveza. Yo no he visto tanta insensatez, tanta inmadurez, tanta falta de conocimiento. Joel dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Es producto de la cava o es producto de la fe que tú has depositado en la cava? Tu fe te ha movido a esto. Y el enemigo de Dios está oyendo donde tiene fe y también te produce cosas porque le interesa que tú estés engañado. Cuando el salmista dice, en tus atrios que quiero estar, bueno es estar en tu casa, ir a alabarte, de mañana me levantaré y me presentaré, yo voy a buscar adorarte. Y menciona que como los pájaros o como las aves, ir de mañana a cantar a Dios. Con gratitud a Dios. Los pajaritos se levantan no a trabajar, pero así a recolectar la comida. No se quedan en el nido, salen a buscarla, pero salen contentos y cantando a Dios. ¿Nosotros qué hacemos desde nuestro amanecer? Nos levantamos malhumorados, sin agradecer a Dios, soberbios, llegamos hasta el trabajo y tenemos algunos jefes que llegan así y cuando dicen, ¿qué le pasó? Es que me levanté con el pie izquierdo. No me importa que te levantes con uno, con los dos pies, con el derecho, con el izquierdo. Si tu corazón estuviese sano, tú no te levantas enfermo así. Y tratan mal. Óigase, no importa la religión que practiquen. A veces dicen, tenemos esta religión, somos estos, pero su conducta es diferente a lo que dice esta palabra. Y maltratan más que los que no tienen conocimiento de Dios. Yo creo que la religiosidad
hay que apartarla para ir donde está Dios, para reconocer que es Cristo el que debe morar en nuestros corazones y que el fruto que debemos dar es el fruto del Espíritu Santo, y no seguir viviendo como muchos quieren que nosotros querramos vivir, atrasados y estando sujetos a lo que no nos conviene. Nosotros vemos cómo Jesús va a Jerusalén, y va a Jerusalén para ser crucificado por nosotros. Sin embargo, está sanando gente. No dijo, ya no quiero sanar más porque es que me van a crucificar esta semana que viene. No, en el momento que va subiendo a Jerusalén, va sanando y va pidiéndole que seamos agradecidos, que busquemos la salvación, que no haya nada que no contrarreste la voluntad de Dios. Cuando Dios nos exige, nosotros no tenemos por qué pedirle a Dios cuentas. Jesús les dijo a ellos, vayan y preséntense. No le dijeron a Jesús, ¿y por qué tenemos que ir allá? Tú no eres el que sanas. Yo hubiese dicho, me vas a mandar con los sacerdotes, en vez de curarme tú, que eres que le ha dado la vista a los ciegos, que eres quien ha levantado a los enfermos, tú que levantaste a Lázaro. ¿Por qué me mandas con los sacerdotes? Ellos no dijeron esto, ellos fueron donde Jesús. Y yo hoy te digo, a Dios hay que obedecerlo sin pedirle cuentas a Dios. Dios sabe por qué está haciendo las cosas. Nosotros pedimos a Dios que haga su voluntad. Y a veces cuando Dios hace su voluntad, duele en nuestro corazón la voluntad que Dios está haciendo. Y a veces no creemos lo que Dios está haciendo. Ya hemos conversado por una prédica anterior. Cuando Herodes arengó para matar a Santiago y matar a Pedro, tomaron preso a Pedro, tomaron preso a Santiago. A Santiago le mataron. Santiago, hermano de Jesús. Y Pedro estaba en la cárcel. Y el resto de la iglesia estaba encerrado en una casa orando, pidiéndole a Dios, Padre, sana a Pedro, salva a Pedro, dale libertad a Pedro, manda a tus ángeles que saquen a Pedro. Ellos estaban orando allí que sacaran a Pedro. Y a medianoche tembló. Y el ángel de Jehová le dijo a Pedro, ponte los calzados, ponte el manto, agarra tu talit, agarra tu manto, vístete, cíñete, que nos vamos. Y Pedro no dijo, ¿para dónde? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me voy? Sino que se levantó, se puso sus sandalias, se puso la bata, se puso el manto, y el ángel le dijo, vente conmigo. Y él fue con el ángel de Jehová. Pedro se dejó llevar por lo que Jehová mandó, por el ángel de Jehová. Y a veces nosotros queremos decirle a Dios, pero ¿por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué? Y altercamos con Dios. Y Dios dice, pero este sí es insensato, ¿por qué me pides entonces? Y el ángel saca a Pedro. Pedro va caminando con él, pasa los muros, pasa la puerta segunda, pasa la puerta principal, sale a la calle, cruza la calle, y cuando Pedro va allí, busca al ángel, ya el ángel no estaba. La función del ángel era sacarlo de la cárcel. ¿Por qué? Porque sus hermanos estaban orando para que él saliera de la cárcel, para que el ángel de Jehová le sacara de la cárcel. Y anoche lo mencionábamos. Y cuando Pedro llega a la casa donde están orando, todavía viendo hacia atrás, ¿será que me vienen buscando los soldados? Porque se acaba de escapar de la cárcel. Lo acaba de soltar un ángel. Y cuando toca la puerta, sale una chica llamada Rode y lo mira y dice, pero este es Pedro. Se parece a Pedro. Es igualito a Pedro. Sí, este es Pedro. Y regresa. Hermanos, ahí está Pedro. Y de los que están orando para que liberen a Pedro, Pedro, sí, Pedro está preso. No, está en la puerta. Te volviste loca, muchacha. Estás viendo una visión. Estás viendo un fantasma. No es Pedro que está allí. ¿Cómo va a estar Pedro? ¿Qué tú le estás pidiendo a Dios? Tú le estás pidiendo a Dios cosas que Dios te está presentando y tú no las crees. Ellos no creían que estaba Pedro. Si están pidiendo que dé liberación a Pedro. Y Pedro, ábrame la puerta rápido. Como dice el silbón, no me dejes solo que me esté esperando en el camino. Me están siguiendo los guardias. Ábranme la puerta. Y cuando abrieron, este es Pedro. ¿Y cómo hiciste? Pedro dice, no sé, yo sentí que ustedes estaban orando y el Espíritu, un ángel del Señor me trajo. Ay, el Señor sí mandó el ángel. Y todavía otros dicen, pero sería un ángel del Señor. Hermano, ¿por qué nos pasa? Yo les contaba de los niños que oraban, luego que la madre los deja huérfanos. Y la madre le dice, oren y pidan a Dios que el Señor les va a sustentar.
Y le dije eso unos domingos atrás. Y vemos cómo los borrachos escucharon a los niños orar y dijeron, vamos a hacerle una broma a estos niños. Vamos a ponerle comida para que ellos crean que es Dios. Y buscaron la comida y se la pusieron allí. Ellos estaban orando, manda, Señor, mándanos comida. Mamá dijo que tú nos mandabas comida. Creemos que tú nos vas a sustentar, Señor. Y los borrachos dijeron, para que ellos crean que es Dios que les trae. Y le pusieron el pan y la comida allí. Y cuando terminaron de orar, que dijeron amén, dijo el chiquitico, vamos a dar otra vez. Señor, te doy gracias, porque hasta los borrachos tú usas para que nos traigas comida. El Señor mueve como quiere. Él no dudó que era el Señor que le estaba dando. ¿A quién le estás pidiendo tú? Si tú le estás pidiendo a Dios, créele a Dios. Pero no le pidas a Dios si tú no le crees a Dios. Oye, no es que no creas en Dios. Tú puedes creer en Dios. Eso me tiene sin cuidado. Lo importante es que tú le creas a Dios. Que Dios tiene poder y autoridad sobre tu vida. Que Dios es quien te sustenta. Y lo que tú no puedes, Dios puede. Cuando tengo un enemigo, yo no lo ataco. Lo entrego en manos de Dios. Cuando tengo la necesidad, no la ataco. La entrego en manos de Dios. Y yo hago lo que Dios me manda a hacer. Diligentemente le dijo a Moisés, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Y Dios te lo dice hoy. Y David le dijo a Salomón, aquí tienes oro de Ofir, tienes plata refinada, tienes piedras preciosas, tienes en los planos que Jehová me dio, tienes todo para construir el templo. No te quedes sentado. Anímate, esfuérzate y manos a la obra. Que Jehová Dios, mi Dios, estará contigo hasta que la obra esté terminada. Nosotros nos sentamos a esperar que Dios nos traiga el Ofir, que nos traiga la plata, pero que también construya la casa. Y queremos que Dios nos haga todo. Hay que esforzarse, hay que trabajar y hay que agradecerle a Dios por lo que Dios nos ha dado. Reflexiona allí para que no me lo diga, porque yo sé que ustedes son muy agradecidos. ¿Cuántos dieron gracias a Dios por el día de hoy? ¿Cuántos dieron gracias a Dios por el alimento de hoy? ¿Cuántos le dieron gracias a Dios por la cena de hoy? Usted. Que ya le dieron gracias a Dios por la cena de hoy. Ni siquiera por la fe dijeron, yo sé que tú me vas a dar la cena hoy, te lo agradezco, Señor. Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, Juan 11, vea, Juan 11, Jesús se levanta y dice frente a la tumba, Señor, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Está pidiéndole que le dé poder para resucitar a Lázaro. Pero no por pedir poder, porque ya Él tiene el poder porque Él es Dios. Sino que le dice, esto te lo digo para que ellos crean en ti. Y te doy gracias porque tú me vas a permitir este milagro hoy. Y luego dice, Lázaro, ven fuera. Pero agradeció a Dios. 3 chicos ayer ingresaron a la Universidad Rómulo Gallego de esta congregación. Me llamó una persona, amigo, los 3 tuyos de la primera bautista ya entraron, luego los llamaron a ellos para que se presenten. Gracias a Dios están allí. ¿Ya le dieron gracias a Dios por el título que van a recibir? Amén. Por el que van a recibir, no por ingresar a la universidad. Uno ingresa, pero la fe no es ingresar, es terminar la carrera. Pablo dice, prosigo el blanco, el premio de la soberana vocación. No es el que comienza este evangelio, es el que termina. No es salvo el que está en la iglesia sentado y dice, yo vengo a cantarle aquí a Dios. Es salvo el que cuando Cristo venga lo encuentre adorando a Dios y haciendo lo que Dios tiene para él. ¿Qué estamos haciendo nosotros por Dios? El agradecimiento que nosotros debemos tener a Dios debe ser dado en la obediencia a Dios. Si uno de nosotros es agradecido, representa el 10% de la humanidad. Solo el 10% agradece a Dios. Seremos parte del 10%. Yo invito para que usted, siendo samaritano, siendo o no de lo que pensaba alguno que usted era del pueblo o no de Dios, porque Dios siempre ha sabido que en Samaria hay gente para Él. Dios siempre sabe que en el mundo de la delincuencia y de la droga hay gente de Él. Y cuando vienen a esta casa hay que recibirlo, porque yo sé que el Señor lo va a transformar. Yo sé que en el mundo sodomista hay gente de Dios y Dios lo va a traer. No tengo prejuicio con ellos, porque son hijos de Dios también. Y cuando el Señor los llame a salvación, cuando los mueva a misericordia, es por la misericordia de Dios.
Y no somos quien para cuestionar la misericordia de Dios. Nosotros vemos cómo Dios nos dice que la fe nos sana. Y si nos sana es porque estábamos enfermos. Si nos salva es porque estábamos condenados. La vida es una gran embarcación. El pueblo de Dios es un gran barco. Y el que está fuera del barco naufraga. Y cuando alguien cae de la embarcación o vive en el mar revuelto, necesita un salvador o un salvavidas, alguien que lo tome y lo traiga al camino. Y de los que estamos aquí, que naufragamos o que estamos perdidos en este mundo y los que no conocen, hay un solo salvavidas o un solo salvador y es Cristo. Y cuando Él nos toma y nos trae, ya hemos sido salvos. Ya no vas a ahogar, a menos que tú puedas o quieras luego volverte a lanzar para morir ahogado. Pero nosotros sabemos cómo es que Dios nos ha dado de la redención. Si tenemos pecados muy ocultos, muy grandes, no me interesa cuáles son. Como sean, nosotros sabemos que el Señor los va a transformar. Nosotros sabemos que Dios va a rescatar y va a restituir. Que la carne que estaba podrida, el Señor la va a restituir. Que lo que no tenía, el Señor me lo va a dar. Que lo que pude haber perdido alguna vez, el Señor me va a decir, yo tengo para darte. Nosotros solo tenemos que ir con gratitud a Dios. Él nos mueve a la gratitud. El autor del libro de los Hebreos, en el capítulo 12, el verso 25 al 28. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros sí desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, a una vez y conmoveré, y no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, más las que quedan inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros el reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es Dios consumidor. Te está pidiendo es que agradezcas en lo poco, en lo mucho. Si te crees sano o no te crees sano, si te crees salvo o no, si te crees en esta tierra o fuera de esta tierra, Él es el mismo consolador. Y a Él mismo hay que agradecerle. Lo que Dios puede hacer por nosotros, lo hace porque Él es soberano, no porque nosotros lo merecemos. ¿Quiénes somos nosotros para merecer algo de Dios? ¿Qué puedo yo recibir de Dios? Si Dios no me sana y salva, yo no soy capaz de tener ni sanidad ni salvación. Dios promueve la salvación voluntariamente para nosotros y nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios voluntariamente. Es unipersonal la salvación. Dios promueve la salvación para nosotros en humildad y nosotros debemos en humildad aceptar la voluntad de Dios. Dios promueve en nosotros la salvación para glorificar al Padre. Y nosotros debemos aceptar la salvación de Dios para glorificar al Padre. Dios promueve en nosotros la gratitud a través del sacrificio con Cristo. Debemos aceptar a Dios a través del sacrificio, pero también a través del agradecimiento. Yo creo que para que nosotros podamos tener lo que merecemos, lo buscamos a través de la sangre de Cristo. Porque cuando Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario, se da cuenta que la humanidad estaba perdida, que la lepra era mucha, que estábamos leprosos. Y Él dijo, yo puedo mandarlos a ser sanos. Para ello, tengo que sacrificarme. Y cargó en la cruz todo nuestro pecado, todas nuestras idolatrías, todas nuestras incomprensiones. Las pagó en la cruz y nos dice a nosotros, ahora tenemos que ser limpios. Cargados de pecados podríamos estar. Podríamos estar muy enlutados, pero el Señor nos ofrece la salvación. En el libro de los Salmos, el mismo David escribe en el Salmo 38. Veamos los versos 3 al 9. ¿Qué dice David de cómo éramos? Nada hay sano en mi carne, dice David.
Vea, nada hay sano en mi carne. Para estos que se creen santurrones o dicen yo sí tengo, yo sí hago, yo sí soy misericordioso, no hay nada sano, dice el salmista. Siendo un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y él dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Ni por la ira de Jehová, ni por mi pecado hay sanidad. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Está hablando de la lepra que somos, de la lepra que tenemos en lo espiritual. Estoy convocado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. ¿Qué podemos tener escondido de Dios? Yo tengo un amigo que me dice, profe, es muy fácil mentirle al hombre. El problema es justificarse ante Dios. Y he aprendido, me dice, aunque yo no voy a su iglesia, yo no asisto a la iglesia, que debo temerle a Dios y debo comportarme como Dios quiere, porque delante de los hombres es fácil engañar, pero ¿cómo engañar a Dios? Y le digo, cuando tú entiendas, eso no es porque te lo revela tu capricho o tu conocimiento de hombre, sino porque el Espíritu Santo te está diciendo que debes temer a Dios. Y si temes a Dios, está muy cerca de ir donde Dios quiere que tú vayas. El problema es cuando tú quieras vivir orgullosamente de lo que tú no has podido hacer. Cuando nosotros vemos este trabajo del salmista David y luego vemos en el Salmo 51, en el verso 7, cómo el salmista refleja para la sanidad de su contaminación. El verso 7 del Salmo dice, procúrame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El salmista le dice a Dios, no me toques, no te acerques porque estoy podrido. Estoy muy contaminado, pero trátame con hisopo del Egipto, pero límpiame y seré más limpio que la nieve. Tendré la sanidad, tendré lo que tú quieres darme, porque yo confío de que tú eres ese Dios misericordioso. Tú eres ese Dios que aunque estemos enfermos, aunque estemos contaminados, aunque estemos perdidos, sabemos que tú nos vas a rescatar. ¿Qué podemos nosotros decirle a Dios en esta perdición de vida que tenemos? ¿Cómo podemos confrontar a Dios sabiendo que estamos sucios? Isaías en el capítulo 1, si nosotros vemos los versos 5 y 6, dice, porque ¿qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Toda cabeza está enferma, todo corazón está doliente. Y Pablo le escribió a los romanos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Confirmando esta palabra. Son todos los que están contaminados. Pero lo que dice Pablo de contaminación lo rescata Juan cuando dice en el verso 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Puedes estar en pecado, pero hay una ventana de salvación que es Cristo. Cuando tú entras allí, tú recibes la salvación por medio de Jesucristo. No hay delante de nosotros comida, por extraviados, por asolados que estemos. Como estemos, allí hay salvación en el Dios grande, en el Dios de Israel. Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 2. Quisiera que ustedes allí acompañen para ver Efesios 2 del versículo 4 hasta el 6. O hasta el 9. Perdón, Efesios 2, sí, del verso 4 al 9. Por más que estés corrompido, por más que estemos sucios, por más que nosotros digamos, ya no hay salvación. Así como Jesús se muestra en amor, ahora Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó y nos ama. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No es por obra, no es por lo que tú puedas hacer, es por el regalo que Dios hace de la salvación. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde vas a estar morando tú? En lugares especiales con el mismo Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros que también son en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Es don de Dios, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe, no es por obras. Nadie debe sentirse salvo y satisfecho por lo que ha hecho en la vida. De lo que ha hecho, poco ha hecho. Falta mucho por hacer. Como tú estés hoy, es momento de que tú le digas a Dios: yo quiero que en mi momento de lepra, en mi momento de contaminación, yo quiero recibir sanidad, pero quiero recibirla para agradecerte, para ir donde tú estás como aquel hombre samaritano a decirle: yo fui sano. Si recordamos el endemoniado gadareno, nosotros vemos como un hombre que tenía legión de demonios, contaminado, pervertido, vivía en el cementerio, comía carroña humana, sucio, andrajoso, rompía sus ropas, desnudo completamente, rompía las cadenas, tenía grillos en sus manos y en sus pies con los pedazos de cadena que había roto porque nada lo soportaba. Es que tenía muchos demonios. Una legión son 100 soldados. Y si le dice, cuando Jesús pregunta: ¿tú quién eres? Dice: no te puedo decir un nombre porque no soy uno, somos muchos, por eso llámame legión. Tenía una legión de demonios y el pobre hombre cargaba con el pecado, cargaba con la sarna y con la lepra de muchas cosas. Sin embargo, Jesús no le cuestionó. Jesús lo que es, o es movido a misericordia y le dice: para ser sano. Y el reflejo de la vida del hombre, de la visión del hombre y no de los demonios, Jesús entiende que Él quiere ser salvo, que Él quiere vivir como los hombres y no como un animal en el cementerio. Y Jesús dice a los demonios que se marchen. Piden permiso ellos para ir a los cerdos. Se destruyen los cerdos, los demonios se fueron y el hombre queda libre. Pero el hombre es agradecido con Jesús. Cuando usted lee este fragmento, puede observar que le dice: yo me voy contigo. Y Jesús le dijo: un momentico, tampoco así. Primero usted va y se baña, porque usted huele muy mal. Usted se afeita, se manda a cortar el pelo, se manda a quitar esas cadenas. Vaya para que en su casa usted dé testimonio de que yo lo he sanado. Y el hombre, saltando en esas condiciones, va a limpiarse para seguir a Jesús. El cómo tú vengas a Jesús no le interesa. Jesús te dice: yo te quiero lavar. Lávate, afeítate, vaya, perfúmate y ven para que camines conmigo. Ahora sí vamos a llevar el evangelio, porque ahora eres muestra de que yo puedo sanarte. Pero si vas sucio, la gente va a decir: ¿cómo me hablas de limpieza tú que estás sucio todavía? Tú que estás sin afeitarte y sin bañarte, que vienes todavía con las cadenas en tus muñecas y en tus tobillos, ¿qué me vienes a predicar? Por eso Jesús le dice: ve y arréglate, ponte a derecho con la familia. Él fue y atiende, pide disculpas, pide perdón por todo el daño que has hecho. Yo supongo que en la casa de ese hombre no había cama, no había cocina, no había mesa. Un endemoniado como este que destrozaba todo. Sin embargo, los padres dicen: ha venido mi hijo nuevamente, está sano ahora es motivo, y lo que ayer fue, ya la gente lo olvida. Por eso dice la palabra que cuando venimos a Cristo, el que cree en Cristo es nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Si él tenía maldición generacional, se rompió porque Jesús la rompió. Si tenía pecado en su vida, se rompió porque Jesús lo rompió.
Si tenía contaminación de lepra, se fue porque Jesús le liberó. Y hoy te dice Jesús, no hay maldición generacional en nuestras vidas cuando creemos. No porque mi papá bebía, yo voy a beber. No porque mi abuelo tenía oraciones malas que las tenía, yo las voy a tener. Porque mi papá rompió porque creyó en Cristo. Y yo he roto porque creo en Cristo. Y tú tienes que romper porque debes creer en Cristo. Y no te estoy pidiendo que seas religioso. Como algunos que me han dicho, dame una oración, chico, de esas que tú haces para yo estar bien. No, la oración es que yo no te la doy. Es que tú la haces al Padre en el nombre de Jesús por orientación del Espíritu Santo. Pero para ello tienes que reconocer a Jesús. Porque si no, no te va a oír. ¿Cómo te oye quien no te conoce? Y si te oye, no te presta atención. Pero Jesús está a la puerta y está llamando. Tú abres la puerta y Él entra y cena contigo. Y va a ser contigo compañero. Y después que tengamos a Jesús en nuestros corazones, que lo tengamos en nuestra vida, sepamos que vamos a vivir de manera diferente. Y no es que no vamos a tener problemas. No es que no vamos a tener dificultades. No es que no vamos a tener aflicciones. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Si ya Jesús venció, nosotros podemos vencer, porque somos crucificados juntamente con Él en la cruz. Y somos coherederos con Él del reino de los cielos. El Padre nos ha hecho coherederos del reino de los cielos con Jesús. Ahora yo con gratitud les puedo decir que agradezco a Dios por mi vida, por la de mi familia, por mis hijos, por mis nietos, por los que han de venir. Y agradezco a Dios porque son descendencia para Dios. Porque yo tengo responsabilidad de enseñarlos para la gloria de Dios. Y tú tienes que ir para enseñar. Y si alguno desvía el camino, el Señor le va a llamar, porque Él es el dueño de la mies. Y tiene promesa para nosotros. Y yo sé que hay madres que están dolidas porque sus hijos no están. Y así como mi hermana hoy daba gracias, sus 3 hermanos que faltan, 2 hembras y un varón, no te estreses, que el tiempo de Dios es muy acertado. El tiempo de Dios es en el Kairos. Y cuando sea el tiempo de Dios en el Kairos, Dios te va a decir a través del hecho, ahí están sentados. Y van a estar. Y muchos de los que aquí hay muchos casos donde su familia ha venido a adorar a Dios. Y los que estamos para servir a Dios. Óigase, a Dios, no a la religión. No somos religiosos. El fanatismo religioso no conduce a nada. Nos hace errar. Porque hacemos atención a doctrinas y a caprichos de hombre. Cuando Pablo le dice a los efesios que es por la fe, no es por obra para que nadie se gloríe. Nos salvamos es por la fe y por creer en Cristo, que es el Hijo de Dios. Así que lo que tú tengas para darle a Dios, sea agradecido con Dios. Y no estoy pidiendo en este caso que sea diezmos y ofrendas. Dios no hace nada con tu dinero. Dios dice que colabores es para que todos tengamos alimento, para que podamos ayudar al que tiene necesidad, para que podamos dar la medicina al que esté enfermo. Pero no para Dios. Dios no hace nada con nuestra plata. A Dios esos dólares, si sube o baja, si el bolívar se desconfiguró, si perdió los ceros, eso para Dios no es problema. Dios siempre nos sustenta. Si es por el sueldo que tengo, hubiese muerto de hambre. Pero yo tengo la misericordia de Dios. Y Dios nos sustenta. Y veo mucha gente que dice, ¿cómo vivimos con lo que ganamos? Tú vives porque Dios quiere que vivas. Hay gente que tiene mucho dinero y puede comprar buen colchón. Puede comprar buena cama y buen aire acondicionado, pero no compra el sueño. No tiene tranquilidad porque la lepra corrompe su mente, corrompe su corazón y su espíritu y no descansa. No puede dormir. Y el salmista decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Gente que tiene para comprar muchos medicamentos ahora con el COVID. Vi muchos millonarios aquí en Maturín fallecer. ¿Qué pudieron hacer con el dinero? Depositaron la fe en el dinero y no fueron agradecidos a Dios para que Dios les sanara. Y muchos que fueron con la enfermedad porque fue voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que lo que dice el Salmo 116:15 también se cumpla. Que es agradable a Dios la llegada de sus santos. Cuando Dios quiere que yo me vaya, para Él va a ser agradable que yo esté. Aunque para mis familiares será triste, para Dios va a ser agradable. Y para mí será el gozo eterno. ¿Quién más que nosotros querer estar con el Señor? Lo que pasa es que decimos allí así muy alegre, amén, yo me voy.
quiere morir ahora para orar por ti para que te muera. Y dice, no, todavía no, me falta mucho por hacer. O sea, ese querer ir es como que hipócrita en este sentido. Queremos, pero no todavía. Queremos y ahí sí decimos, cuando sea la voluntad de Dios. Pero cuando sea la voluntad de Dios, las cosas ocurren y ocurren bien. Y ocurren para la gloria de Dios. Debemos de estar agradecidos con Dios en lo que el Señor quiere mover en nuestros corazones. Yo quisiera que cada uno ahí en su asiento reflexione y diga, ¿cuándo yo he fallado a Dios por ser ingrato? Por no ser agradecido a ese Dios maravilloso. Por no darle a Dios lo que Dios pide de mí. Y Dios está demandando obediencia, adoración, alabanza. Que tú reflexiones allí en tu mente. ¿Cuándo no fui agradecido con mi papá o con mi mamá? Somos ingratos con nuestros padres. Yo me descuido con mi madre. Me descuido a veces en el tiempo. Pero hay momentos en los que hay que reflexionar y volver a ser agradecidos. Con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra iglesia. Con el pastor que Dios puso para que te guíe. Y como que no suena bien en mis labios, pero no puedo dejar de decirlo. Hay que ser agradecidos con el Señor. Conéctate con Dios allí. Y hoy vamos a hacer oración nuevamente intercesora. Para que tú vengas a decirle a Dios, yo quiero agradecerte. Para que tú vengas a pedirle perdón a Dios. Para que tú vengas a humillarte ante Dios. Para que tú traigas tu enfermedad a Dios. Para que traigas tu carga a Dios. Toca los corazones, Señor. Toca a cada uno en lo más profundo de su ser. Que puedan reconocerte como Dios. Que puedan reconocer que en ti hay poder. Que puedan reconocer que tu Espíritu Santo está en medio nuestro. Que puedan reconocer que hoy es momento de sanidad. Que hoy es tiempo de perdón. Que es tiempo de salud. Que es tiempo de salvación. Si sientes deseo de venir al frente para interceder por ti, para orar por tu salud, para orar por tu casa, para orar por tus hijos, para orar por tus finanzas, no para que demos y demos de manera indiscriminada lo que Dios te da, sino para que lo administres para la gloria de Dios. Para que Dios provea del trabajo que necesitas, para que Dios te ayude a ser fiel a lo que Él tiene para ti. Hoy es un momento agradable para decirle a Dios, en tu corazón, yo no puedo saber qué tú tienes para con Dios o qué quiere Dios hacer contigo, pero tú sí conoces allí lo que quieres pedirle a Dios. No te limites, no busques excusas para ir delante de Dios, para poner tu hijo delante de Dios, para poner a tu esposo delante de Dios, para colocar a tu esposa delante de Dios, para colocar la enfermedad delante de Dios. No son emociones las que estamos manejando. Es creerle a Dios que Él puede hacer en nosotros un cambio, que Él puede dar reconstrucción en nuestra vida, que Él nos puede restaurar. Y el agradecimiento a Dios es en este momento con tu presencia aquí. Estar de pie allí es decirle a Dios, yo te agradezco por lo que haces en mi vida. Señor, gracias Padre porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias porque tú tocas los corazones, Señor. Tú contristas el alma. Tú estás tocando, Señor. Tú estás moviendo lágrimas porque estás llegando a lo profundo del corazón de aquel que es movido a gratitud y a misericordia. Síguele tocando, Dios. Que no haya temor, que no haya pena, que haya entrega a ti, Señor.